Yerevan ha estado habitado desde tiempos antiguos. El asentamiento más antiguo descubierto es Şengavit, donde los humanos vivieron hace 5.000 años. La historia escrita de la ciudad comienza en el año 862 a.C. y la inscripción cuneiforme dejada por el rey Al-Kishti confirma la fundación de la ciudad urartiana de Ereburi, considerada el acta de nacimiento de Yerevan. Yerevan ha tenido el estatus de capital durante la Primera República de Armenia, la Armenia soviética y la actual República de Armenia. No solo es una ciudad antigua, sino también con una historia rica y diversa. A lo largo de los siglos se ha desarrollado como un centro cultural, religioso y comercial. Sin embargo, en el siglo XX muchas estructuras históricas desaparecieron debido a la transformación urbana de la ciudad. Nuestro proyecto tiene como objetivo recuperar la memoria de las iglesias y edificios de la antigua Yerevan que fueron demolidos durante la era soviética para dar paso a nuevas construcciones. ¿Sabían que en el lugar del parque infantil de Yerevan antes había un mercado? El mercado Khantar estaba ubicado cerca del Mezquita Azul en el área donde actualmente se encuentra el parque infantil. Khantar es una palabra persa que significa gran balanza del mercado, y el mercado comenzó a llevar este nombre durante el periodo de dominio persa. Era un verdadero mercado oriental con caravanas de camellos. A principios del siglo XVIII, el monje y viajero italiano Antonio Giovinelli visitó el mercado. Él relata que en el patio del Bazar Charsu había pavos reales y aves exóticas. También escribió que en el mercado había tanta comida que bastaría para abastecer a la ciudad durante 5 años en caso de asedio. Cuando en 1906 se introdujo el tranvía de caballos en Yerevan, Khantar se convirtió en su centro. Desde ahí una línea iba hacia la estación de tren y otra hacia el parque Abovyan. Fortaleza de Yerevan. ¿Sabían que en el lugar de la fábrica de vino y coñac Noi estaba la fortaleza de Yerevan? Como todas las ciudades antiguas, Yerevan ha tenido sus fortalezas desde tiempos remotos. Entre las fortalezas más antiguas de la ciudad se conocen Karmirbert, Arimbert, Tzernakabert y Zorabert. Sin embargo, la expresión fortaleza de Yerevan generalmente se refiere a la fortificación que fue el principal bastión del dominio persa. La fortaleza de Yerevan fue construida en 1582 por el comandante de las tropas otomanas que habían conquistado la ciudad, Fahrat Pasha. Según otras opiniones, Fahrat Pasha, al capturar la ciudad, simplemente reconstruyó y reforzó la fortaleza de Yerevan. Durante las prolongadas guerras entre turcos y persas, la fortaleza cambió de manos varias veces, fue completamente destruida y posteriormente reconstruida. En 1877, el famoso comerciante y filántropo Nerses Dayran inició la producción industrial de vino y más tarde, en 1887, comenzó la producción de coñac en el antiguo territorio de la fortaleza de Yerevan. Actualmente, en este lugar se encuentra la fábrica de vinos y coñacs Noi. Plaza Principal de Armenia. La Plaza Principal de Armenia fue creada según el Plan Maestro de Yerevan. Fue diseñada en 1924 por el arquitecto Alexander Tamanyan. Pocos saben que bajo la plaza está oculta una ciudad subterránea del siglo XVII. En 2003, durante los trabajos de renovación en la Plaza de la República, se descubrieron estructuras bajo tierra. Estas edificaciones seguían el estilo arquitectónico de la antigua civilización armenia de Urartu. Los estudios revelaron que los pisos superiores de estas construcciones colapsaron debido a un terremoto en el siglo XVII. Los arqueólogos encontraron habitaciones de 4 metros de altura conectadas entre sí por arcos internos o puertas.
Los arqueólogos solicitaron conservar al menos una parte de las estructuras descubiertas, pero recibieron la respuesta de que era obligatorio completar la construcción de la plaza. Así, en 2003, la ciudad subterránea fue nuevamente cubierta y la plaza fue asfaltada. Que en el lugar del Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet antes era la Capilla de Getseman. La Capilla de Getseman estaba en el centro de Ereván, en el lugar donde después se construyó el Teatro Nacional de Ópera y Ballet. La capilla estaba rodeada por el cementerio de Ereván. Se supone que una iglesia pequeña construida en los siglos XI y XIII estuvo en el mismo lugar antes. Un terremoto destruyó la iglesia en 1679 y la capilla fue construida en el mismo lugar al final del siglo XVII. La iglesia era de tipo de una sola nave sin cúpula y con techo en forma de arco. La capilla de Getseman fue demolida en los años 1920. El arquitecto Alexander Tamayan había planeado reconstruir la capilla en otro lugar, pero esto no se llevó a cabo debido a la pérdida de sus piedras. Sabían que en el lugar del cine Moscú antes había una iglesia. La iglesia de Pogos Petros de Yerevan fue una de las iglesias más destacadas de la antigua Yerevan. Pertenecía al tipo de basílicas de 3 naves que eran comunes en Armenia durante los siglos V y VI. Fue fundada en el siglo V. Tenía una gran importancia para la ciudad de Yerevan, debido a su capacidad y solidez estructural. Durante el devastador terremoto de 1679, que destruyó muchas iglesias en Yerevan, la iglesia de Pogos Petros también quedó en ruinas. Tras el terremoto en el lado oriental, donde se conservan algunos restos, se construyó una nueva iglesia con el mismo nombre, siguiendo el diseño original. Entre 1933 y 1936, a pesar de la oposición de los arquitectos armenios Alexander Tamayan y Ashkarabek Kalantar, la iglesia fue demolida y en su lugar se construyó el edificio del cine Moscú. ¿Sabían que en el lugar del Parque de Enamorados antes había un cementerio? El cementerio de Kozern estaba ubicado en la colina del mismo nombre al norte de Yerevan. Fue el cementerio más antiguo de la ciudad, datando de los siglos XI y XIII. El cementerio recibió su nombre en honor al cronólogo armenio del siglo XI Ovanes Kozern, quien fue enterrado ahí. El barrio histórico adyacente al cementerio también adoptó el nombre de Kozern. En 1632, junto a Ovanes Kozern, fue enterrado el católico de todos los armenios, Moses III Tatevasi. Sobre su tumba se construyó una capilla que fue destruida en el terremoto de 1679 en Armenia. En el siglo XIX, en el lugar se erigió una nueva capilla oratorio. Sin embargo, en la década de 1930, siguiendo el plan arquitectónico de la ciudad de Yerevan, el cementerio fue destruido. Como resultado, la capilla oratoria fue convertida en una vivienda.